Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Tengan todos ustedes, mis queridos amigos, mis queridas amigas y por supuesto, pues claro que sí, todos ustedes, la bola de confundidos que están en medio. Bienvenidos una vez más a este su programa favorito, El Círculo de Lectura. Y estamos aquí, mira, qué bonito cuadro, qué bonito marco. Para continuar en tus viernes de contenido político social, tus viernes de análisis político, tus viernes de discusión, tus viernes inteligentes o tus viernes de terror. Para continuar, la risa falsa, ¿viste? Con la neta terrible y aburridísimo libro a modo, güey. Pero pues ya estamos aquí, ya no lo vamos a echar. Podríamos decir que ya lo más difícil ya pasó. Y ahora sí, vamos a lo que ellos bien o mal inteligentemente llamaron para reescribir la historia. Ay, perdón, ¿quién dijo eso? A lo que ellos llamarían en su libro La visión de los vencidos. Te recuerdo que estamos leyendo La herencia, Arqueología de la Sucesión Presidencial en México, escrito por Jorge Guzmán Castañeda. No a confundir con el escritor español de verdad, que se apellidaba de parecido. 1970. El destape de Luis Echeverría Álvarez se produjo el 22 de octubre de 1969 en plena conformidad con las mejores tradiciones mexicanas. Según Alfonso Martínez Domínguez, fueron convocados a la oficina presidencial de Los Pinos los principales dirigentes del PRI, 9 en total, incluyendo a Fidel Velázquez, Augusto Gómez Villanueva, quien encabezaba la Confederación Nacional Campesina, CNC, Reinaldo Guzmán Orozco, de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, CNOP, Luis Farías, jefe de control político de la Cámara de Diputados, Rafael Galván, el dirigente obrero electricista, y Napoleón Gómez Sada, líder de los mineros. Antes de pasar con ellos a la sala de juntas, Gustavo Díaz Ordaz le relevó a Martínez Domínguez a la sazón del presidente del PRI su veredicto. El vencedor era el secretario de Gobernación. ¿Te diste cuenta de los nombrecitos? Y luego además de los sindicatos que son. Digo, por si aparecen ahora en las noticias organizando situaciones ahí interesantes, güey. El político regiomontano preguntó insistentemente a su jefe y amigo si estaba seguro. El presidente respondió una vez con una interrogante. ¿Por qué me preguntas? Es la decisión más importante de mi vida y la he pensado bien. Chinga tu madre. Antes de manifestar esa decisión a los demás, don Alfonso sugirió que el presidente le avisara a los candidatos derrotados. Al principio Díaz Ordaz se negó rotundamente. No tenemos por qué tenerles consideraciones especiales. Que se enteren por los medios normales. Bastante distinción se les ha hecho al nombrar los secretarios de Estado. Martínez Domínguez volvió a la carga, aduciendo razones de tacto. Habría que seguir trabajando con ellos, y convenía tratarlos con deferencia. Díaz Ordaz concluyó: si quieres, hazlo tú. Así que Martínez Domínguez habló personalmente con los tres perdedores: Alfonso Corona del Rosal, Emilio Martínez Manatú y Antonio Ortiz Mena, asegurando así una fuerte adhesión al PRI y a la aceptación de la candidatura de Luis Echeverría. Ya frente a los dirigentes del partido, el presidente anunció formalmente su elección. Me permito comunicarles que don Alfonso, el líder de nuestro partido, después de haber celebrado una auscultación muy completa, como a ustedes les consta, con los gobernadores, con las fuerzas sociales y con cada uno de ustedes, ha llegado a la conclusión de que aquel candidato que reúne las mejores condiciones es aquel por el que se inclina la mayoría del país, es Luis Echeverría. Como miembro distinguido de nuestro partido, he sido comunicado para comunicárselos. Lo hago con mucho gusto. Y entiendo que ustedes también han llegado a esa misma conclusión. Los felicito por su decisión y cuento con su colaboración. Martínez Domínguez relata que Napoleón Gómez Sada se expresó a favor del general Corona del Rosal, pero aceptó la resolución presidencial. Asimismo, Rafael Galván externó su preferencia por Martínez Manatú, pero se retrajo ante la sugerencia de Díaz Ordaz. Huelga decir que los demás accedieron. Así fue como Luis Echeverría se convirtió en el séptimo candidato presidencial al hilo en ser designado por el partido único, sin mayores incidentes, controversias o contratiempos. Los problemas comenzarían después. Tan, 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 tan.
Qué bonito es el drama homosexual de la política, ¿no, güey? O sea, poquito falta para que Netflix lo convierta en una serie original toda gay. En varias ocasiones, el propio Martínez Manatú ha contado cómo Gustavo Díaz Ordaz explicó y justificó la designación de Luis Echeverría. En 1972, durante una cena en su casa de Sierra Ventana, ante la pregunta de uno de los comensales, entre ellos Luis M. Farías, hijo del viejo líder agrario Javier Rojo Gómez, y varios periodistas tales como Margarita Michelena, Mauricio González de la Garza y José Páguez Diego, el expresidente recurrió al símil del carreterazo y a la analogía de los delincuentes, con el movimiento estudiantil del 68 para iluminar a sus amigos sobre una decisión de la que se arrepintió y cuya racionalidad de retrospectiva parecía misteriosa. Supongamos, dijo, que vamos en un automóvil por camino encumbrado y de repente nos asaltan unos bandidos sin escrúpulos. En el coche viaja conmigo Antonio Ortiz Mena. Se esconde cuando nos conminan a descender del vehículo y desaparece de la escena. Me acompaña Emilio Martínez Manatú, quien sugiere a los asaltantes que no me pidan dinero a mí, sino que se entiendan mejor con él. Igual muy pronto será más rico y poderoso. Alfonso Corona del Rosal, por su parte, empieza a negociar con los maleantes y a proponerles diversos tratos que oscilan entre la audacia y lo inconfesable. Solo Luis Echeverría salta del carro, confronta a los forajidos y les advierte: chingas a tu madre 1000 veces tú y toda tu familia, pinche Echeverría, güey. Lo que es con él es conmigo. La conclusión del poblano era que, al menos en esos momentos, la lealtad de Echeverría superaba con creces a las de sus rivales. En ella residía la razón última de su elección. En realidad, la anécdota demuestra algo mucho más significativo y circunstancial al proceso sucesorio mexicano, así como Carlos Salinas de Gortari ha reconocido, en distintos momentos de franqueza o claridad, que con mucha antelación preparó a Luis Donaldo Colosio para sucederlo en la presidencia. Para matarlo, dirías tú. Lo que demuestra que su candidato lo fue por decisión. Así, Gustavo Díaz Ordaz confesó en esa charla de sobremesa que optó por Luis Echeverría porque, en el instante decisivo, carecía de alternativa. Díaz Ordaz procedió por eliminación. Escogió Echeverría porque representaba, según la afortunada frase de Porfirio Muñoz Ledo, la única carta restante. Han prevalecido, pues, dos grandes tipos de sucesión, por lo menos desde el 69, por elección o decisión, y por descarte o eliminación. De cada tipo se derivan consecuencias y procedimientos diferentes. Cada uno emana de orígenes distintos, como en cualquier taxonomía propia de las ciencias no exactas. Ninguna de las sucesiones es pura. Todas han sido en parte por eliminación, en parte por elección. Todas pasan por varias etapas, en las cuales puede reinar el rasgo accesorio durante un breve lapso, pero las características dominantes terminan por imponerse e imprimir su sello al proceso entero. Oye, ¿y por votación no se podrá? ¿Por elección popular, no por dedazo, se podrá? ¿Ustedes qué piensan? ¿Lo consideran necesario o no es democráticamente posible? Digo, al final si votar sirviera de algo estaría prohibido. Entonces, pero yo es lo que sugiero, ¿no? Ahora en el cambio de partido, ahora que quieran sacar su nuevo logo también ustedes, todos mugrosos. Para empezar a entender el mecanismo sucesorio mexicano, conviene clasificar las últimas 6 sucesiones en 2 categorías. Primera, los dedazos por eliminación, que beneficiaron a Luis Echeverría del 69 al 70, a Miguel de la Madrid en el 81 y 82, y en la segunda categoría los destapes. Y en la supuesta madre de todos los descartes, a Ernesto Zedillo en 1994. Paréntesis cultural. Ernesto Zedillo en realidad no lo escogen como a los demás, los escogieron, güey. Ernesto Zedillo entra a la selección o a la sucesión presidencial porque matan al candidato que había ganado, que era Luis Donaldo Colosio. Una vez asesinado Luis Donaldo Colosio, entonces sí, se selecciona a Ernesto Zedillo, no por su perfil, sino por su lamehuevismo. Perdón, pero así pasaron las cosas. A Ernesto Zedillo en el 94. Segunda categoría, los destapes por elección o decisión, que favorecieron a José López Portillo en el 75 y 76, a Carlos Salinas de Gortari en el 87-88 y de modo efímero a Luis Donaldo Colosio en el 93. Si no se hubiera muerto, tal vez hubiéramos hablado más de él en este libro. Bueno, si no lo hubieran ultimado, si no lo hubieran matado. De modo efímero a Luis Donaldo Colosio en el 93. Incluso si nos remontamos a la época anterior,
Comprobamos, por ejemplo, que, de acuerdo con Humberto Romero, encargado de prensa de Adolfo Ruiz Cortines y secretario particular todopoderoso de Adolfo López Mateos, la alternancia data de más atrás. El veracruzano optó por López Mateos al final. En cambio, se decidió por Gustavo Díaz Ordaz desde el primer día de su mandato, según Romero, sin contemplar jamás una alternativa. Pues güey, toda la línea se las marcaba Estados Unidos, o sea, ya todos lo sabemos, pero bueno. Desde esta óptica, las transferencias del poder que nos ocupan, podremos más tarde elucidar los efectos, los costos y los daños que cada uno involucró, dependiendo del tipo al que pertenece. Anunciemos por ahora, en síntesis, la lógica de la tipología de las sucesiones. Las sucesiones por descarte exacerbaban la ruptura entre saliente y entrante. En cambio, las sucesiones por elección maximizan el engaño por el saliente de los pretendientes derrotados y extreman los resentimientos entre los competidores. ¡Ay, para de mamar! Un teorema, es decir, algo demostrable, de la sucesión presidencial en México, advierte que el filtro de posturas de sustancia y del apoyo u oposición de las fuerzas políticas reales se da previamente a la conformación de la terna o del cuarteto final. La inclusión en el gabinete presidencial cumple esta función. Solo acceden a él y enseguida pasan a integrar el círculo de posibles, quienes ya proveen garantías suficientes de continuidad sustantiva, de construcción de alianzas y de salvar vetos definitivos que nadie desea ver pronunciados. En otras palabras, quienes llegan a las semifinales suelen haber aprobado ya todas las pruebas, de tal suerte que entre ellos la elección no depende en verdad de criterios sustantivos o estratégicos. Todos los finalistas se identifican básicamente con las políticas económicas, sociales, internacionales del saliente, o en todo caso, todos representan un riesgo equivalente de traición o retoque. Todos cuentan con la misma capacidad potencial de forjar alianzas entre diputados, senadores, gobernadores, líderes sindicales, etc. Y todos los participantes en la última ronda. De hecho, ya esquivaron un veto hipotético de los poderes fácticos. Si el presidente en funciones supiera o sintiera que Fidel Velázquez, o el empresariado, o la iglesia, o como dijo López Portillos en su entrevista, Estados Unidos, se opusieran con vehemencia alguna a algún precandidato, dejaría de serlo ipso facto. ¿Te fijaste quiénes eran los que en realidad decidían por los candidatos, güey? La iglesia y Estados Unidos. Qué asco, güey. Así, al final de la contienda, la competencia se celebra ante todo en el terreno político-táctico, en lo personal y en el juego de seducción-engaño, reaseguro, entre candidatos. Por ello los sesudos análisis sobre la supuesta afinidad o animosidad de tal o cual candidato frente a una determinada línea política, o en relación con una fuente de poder real, suelen pecar de irrealidad. Dentro del universo de candidatos predeterminados, todos son partidarios del presidente, todos comparten su enfoque y todos cuentan con un buen visto tácito de los factores de poder. Gustavo Díaz Ordaz cumplió finalmente con el axioma de Adolfo Ruiz Cortines, según recuerda Rafael Moreno Valle, el médico militar de Puebla, que llegó a ser el amigo más íntimo de Díaz Ordaz en sus últimos años de vida. Amigo a secas de Adolfo Ruiz Cortines y gobernador de su estado por 3 años. Ruiz Cortines alguna vez le explicó: el presidente no puede tener ni más de 3 candidatos, ni menos de 3. Si son 2, se inclina por uno desde el principio, la jauría lo hace pedazos y llega muy lastimado. Además, si el predestinado se enferma o tiene un escándalo, hay que echar mano de otro, y se va a creer o plato de segunda mesa, o que llegó por sí mismo, y los demás van a pensar que el presidente se equivocó. Pero nunca el número es superior a 3, lo demás es relleno para que se repartan los trancazos. Curiosamente, 30 años después, Miguel de la Madrid ha compartido una reflexión similar con diversos interlocutores a propósito de la contienda dentro del PRI para suceder al doctor Ernesto Zedillo. Si solo son 2 candidatos, el perdedor puede dividir al partido. Si son más de 3, se atomizan los apoyos. Oye, ¿y no te parece interesante que siempre sean 3 los candidatos en la sucesión presidencial? Digo, piénsalo, güey. No. La señora Claudia Chain, la pinche gorda esa que vendía gelatinas, y el otro pendejo que metieron de relleno. Ahí hay 3, güey. AMLOF, el güey ese con mal del pinto, y la neta no me acuerdo de qué otro mugroso. Y el pendejo del pan, güey. 3. ¿Te das cuenta? ¿Quieres que vayamos más atrás? Entonces,
¿Te das cuenta cómo realmente nada ha cambiado, güey? Cómo solamente te dan a tole con el dedo, bebé. Creo, ¿no? O bueno, por lo menos esa es mi opinión informada. Si tú tienes una diferente, compártemela o métetela por el rabo. Si eres priista, con mayor razón, dime, güey. O sea, ¿qué piensas de esta historia como una persona que cree en este libro? No, discúlpanos por hablar así de esta manera, pero no creemos en lo que vende tu partido. Y nos gustaría saber qué piensas tú de lo que estamos diciendo o lo que estamos leyendo. Gracias. Digo, me sorprendería, pero siempre estoy dispuesto. En las sucesiones por descarte, el presidente tiende a seguir explorando, a veces con desesperación, nuevas alternativas. En el caso que nos ocupa, al verse orillado a optar entre los integrantes de las mencionadas tercias de haces malqueridos, Díaz Ordaz buscó otras salidas. De acuerdo con las reminiscencias de Fernando Gutiérrez Barrios, el director de la Federal de Seguridad y colaborador cercano de Díaz Ordaz desde el sexenio de López Mateos, coqueteó con la idea de postular a Antonio Rocha Cordero, gobernador de San Luis Potosí y ex procurador general de la República. Era un candidato natural, con impedimento, la edad. Tendría 58 años en 1970. En una ocasión, saliendo de desacuerdo con el presidente, meses antes del destape, un periodista, quizás inducido, le preguntó sobre sus posibilidades. Respondió lacónicamente: México es un país joven y necesita de un presidente joven. Con ello, parecía descartar a varios precandidatos de edad similar. Oye, ¿y cómo ahora esta supuesta oposición te quieren presentar al pinche viejito ese lavadinero, güey, como una buena opción? ¿Te das cuenta cómo pasaron de la juventud a lo arcaico? Nada más porque es lo que les conviene. No tienen realmente ninguna puta identidad política, güey. Eso es lo que da coraje, güey. Y eso, en mi opinión, es lo que deberíamos de empezar a observar. O sea, ¿por qué tenemos gente sin identidad? Oh, no, más bien me acaba de caer el 20, güey. Tenemos gente sin identidad siguiendo partidos políticos que no tienen ni identidad política. Güey, acabo de descifrar el hilo negro de la política en México. Pero Díaz Ordaz caviló largamente sobre una alternativa leal, porque satisfacía todos sus requisitos imaginables, salvo el constitucional. O sea, cumplía todos los requisitos que se podían imaginar, menos la constitución. Pero pues X, para algo somos presidentes, güey. ¿Para qué la constitución si no es para pasárnoslas por los huevos? Pero Díaz Ordaz caviló largamente sobre una alternativa ideal, porque satisfacía todos los requisitos imaginables, salvo el constitucional. Jesús Reyes Heroles. No había cumplido 50 años, marcaría un cambio generacional innegable. Siguiendo la teoría del ritmo de las generaciones con las que Mario Moya Palencia explica el triunfo de José López Portillo en el 76, sí, güey, seguramente fue algo democrático, algo sociológico. Provenía del mundo político, pero gozaba ya con sus 6 años en el Seguro Social y otros 6 frente a Petróleos de México. Digo, porque son puestos súper iguales, güey, ¿no? La administración de una petrolera y la administración de un hospital. En fin. De la experiencia administrativa necesaria, su lealtad y cercanía personal con Díaz Ordaz se mantenían, en medida de lo posible, impolutas. Durante las terribles semanas del movimiento del 68, nadie, salvo quizás Marcelino García Barragán, conservó como él la confianza del presidente. El problema estribaba en el artículo 82 de la Constitución. El padre de Reyes Heroles había nacido en España, y la ley exigía en aquel entonces, por estas razones impenetrables y contraproducentes propias de nuestro país, que se fuera hijo o hija, aunque no viniera al caso, en ese tiempo, de padres mexicanos por nacimiento, para poder ocupar la silla presidencial. ¿Cómo no va a venir al caso ser mexicano, pendejo? Según las reminiscencias de Reyes Heroles, relatadas a su hijo menor Federico, o anotadas en sus diarios, y sin prejuzgar la comprensible exageración que puede imperar en conversaciones o anotaciones de esa naturaleza, por lo menos en 2 oportunidades, Díaz Ordaz sondeó a Reyes Heroles sobre la posibilidad de convertirlo, de una manera u otra, en el candidato del PRI a la presidencia. Repetidamente procuró en vano que el político de Tuxpan aceptara escudriñar las distintas vías legales, o paralegales de acceso a la candidatura. En una ocasión, en la primavera del 69, según los relatos de su padre que guarda Federico Reyes Heroles, hubo un sondeo en el vuelo de regreso de una gira de Pemex a la provincia. De acuerdo con la versión del diálogo que recuerda Federico, Díaz Ordaz abrió fuego.
abogado, ¿con que usted se autodescarta de la contienda por la presidencia? Reyes Heroles respondió, sí, señor presidente. El artículo 82 constitucional establece que para ser presidente de la República se necesita ser mexicano por nacimiento e hijo de mexicanos por nacimiento. Díaz Ordaz replicó, bueno, pero usted sabe que don Manuel Ávila Camacho era hijo de español, provocando una primera respuesta negativa de Reyes Heroles. No lo sé. Tenía mucho el aspecto, pero no lo sé. Sí, quiero recordarle que Ávila Camacho no era abogado. Seguramente eso explica de alguna manera que haya podido llegar a la presidencia de la República. Díaz Ordaz retoma su argumentación. Usted sabe que el presidente López Mateos era hijo de guatemalteco. Reyes Heroles, eso sí lo sé. No guatemalteco, pero guatemalteca. Por haber sido secretario general del Seguro Social me tocó ver la documentación al respecto. Y me encontré con que es verdad que el licenciado López Mateos era hijo de guatemalteca. O sea, ¿cómo? ¿Fue presidente sin ser mexicano? Ah, caray, espérame. ¿What? Digo, aquí dice que su mamá es guatemalteca, güey. Ahí nomás te los dejo de tarea para que veas cómo se pasaban por los huevos la ley. Solo me tocó ver la documentación al respecto y me encontré con que es verdad que el licenciado López Mateos era hijo de guatemalteca, pero tampoco era abogado. Cursó la carrera de Derecho, pero nunca se recibió, y se atreven a decirle ninis a la gente, güey. Con resignación, Díaz Ordaz concluye, usted definitivamente se autoelimina de la contienda. Sí, señor presidente, yo sí soy abogado. ¿No le importaría que le dijera a los otros dos contendientes que se encuentran a bordo del avión? Díaz Ordaz llama entonces a Antonio Luis Mena, a Luis Echeverría y a Emilio Martínez Manatú al sillón circular de la cabina y les narra lo ocurrido. No es la primera vez que el presidente trataba de persuadir a su director de Pemex, en los diarios de Jesús Reyes Heroles, que obran en posesión de su familia, y varios pasajes de los cuales fueron leídos por el autor Federico. Se relata que el 5 de noviembre de 1968, recién concluida la Olimpiada y consumida la matanza de Tlatelolco, bueno, es la primera vez que lo mencionas con el nombre que lleva, pinche hijo de perra. Y consumida la matanza del Tlatelolco, sucedió lo siguiente. Me pregunta el presidente qué opino de la limitación constitucional del artículo 82, y le digo que durante 16 años le he defendido en clase, y me parece una limitación conveniente para México. Me repite, ¿pierdo un as en mi baraja? Le aclaro, hace 2 años se lo dije al doctor Martínez Manatú, y me aseguró que no era necesario que se lo dijera a usted, que él lo iba a informar. ¿No lo hizo? El presidente contesta, no. Cuando se comentó el asunto de la gobernatura de Veracruz me contaron algunos chismes, que usted era hijo de español. Le confirmé, como le decía a usted, sustancialmente eso es cierto. Soy hijo de mexicana por nacimiento y de mexicano por naturalización. O sea, no eres mexicano, hijo, a chingar a su madre. Pero no te creas, si estás en el PRI puedes hacer lo que se te dé la gana. Todo indica en efecto que Díaz Ordaz se quedó sin ases. Escogió Echeverría por eliminación y porque éste se lo ganó al final de la contienda. El presidente probablemente seleccionó a quien lo sucedería en el poder durante los primeros meses del 69, aunque le avisó al agraciado hasta junio. Según Luis Echeverría, y la postulación oficial fue hasta el 8 de noviembre. Jorge de la Vega da una primera pauta de los tiempos. En marzo del 69 fue citado por el presidente Díaz Ordaz a Palacio Nacional para tratar asuntos del Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales, IEPES, del PRI, del cual era director. Al término de la entrevista, el presidente le dijo que en lo sucesivo, para consultas del tipo político, buscar a don Luis. Se refería al secretario de Gobernación. De la Vega comenta que en el tono particularmente cordial del presidente Díaz Ordaz y la expresión en lo sucesivo busca a don Luis constituyeron de hecho una orientación política inequívoca acerca de quién sería el candidato del PRI a la presidencia. Díaz Ordaz agradecía la lealtad de la Vega con un invaluable pitazo, disimulable e incluso negable, pero concluyente para quien quisiera comprenderlo. Gutiérrez Barrios evoca un recuerdo semejante. En febrero de aquel año de repente recibe una llamada del presidente convocándolo a Cuernavaca al día siguiente, un sábado, en compañía de su jefe y el secretario de Gobernación. Van juntos Echeverría y el director de la Federal a la casa de fin de semana del presidente, donde asisten a una larga exposición de Díaz Ordaz sobre la personalidad de Lyndon Johnson, sobre las relaciones con Estados Unidos y la política internacional, que carecía por completo de urgencia o pertinencia, incluso para Echeverría. Al salir de la reunión, Gutiérrez Barrios pensó,
El presidente había querido compartir con quien sería el próximo candidato del PRI sus reflexiones sobre la situación internacional para irlo preparando. Gutiérrez Barrios interpretó su propia presencia como una forma críptica del primer mandatario de comunicarle su simpatía por Luis Echeverría. El conjunto de incidentes ilustra una característica peculiar del mecanismo. El titular del Ejecutivo envía constantemente señales a los candidatos, y en particular al destinado a ganar, pero este no necesariamente las capta o las comprende. Echeverría me dio la impresión de haber confundido este encuentro con otro, con los mismos asistentes, en el mismo sitio, meses antes. Una reunión banal dedicada principalmente a la seguridad de Lady Bird Johnson, la esposa del mandatario norteamericano, quien visitaría la Ciudad de México para inaugurar la estatua de Abraham Lincoln, que hasta la fecha adorna un parque de Polanco. La memoria, sin duda, falla, y en la abundante miscelánea de señales recibidas, unas permanecen y otras se desvanecen con los años. Como veremos, sin embargo, el patrón es recurrente. Candidatos más recientes y más jóvenes que Luis Echeverría también confundieron y se confundieron con los mensajes cifrados y cruzados enviados por sus jefes. Es explicable. El presidente en funciones se acostumbra, a lo largo de los años, a borrar sus huellas y cultivar el circunloquio al extremo. Cuando quiere decir algo, ya no sabe cómo. El movimiento del 68 desempeñó un papel decisivo en la sucesión de varios sentidos, pero uno, en particular, destaca. He ahí, por lo demás, el corazón de la sucesión. Y quizás del 68, quienes propusieron una negociación en el torbellino de odios, pasiones y resentimientos que llegaron a envolver y a obnulizar a Díaz Ordaz, chinga tu madre cada vez que todos tus descendientes respiren. Estaban destinados a perder. Quien se abstuviera de pugnar por una salida pactada, llevaba todas las de ganar. El único que lo entendió cabalmente fue también el único que hubiera podido realizar con éxito la hazaña concertadora, pero que al hacerlo se habría autoeliminado del torneo sucesorio. En efecto, el ministro idóneo para negociar con los estudiantes era Luis Echeverría. Ocupaba la cartera indicada generacionalmente. Su afinidad era superior a la de los demás, por ser percibido, por muchos, como el hombre duro y más institucional del régimen. Cualquier acuerdo al que arribara se beneficiaría de gran legitimidad, y contaba, a diferencia de algunos otros intermediarios reales o en potencia, con la experiencia requerida para la faena. No lo hizo porque sabía que cualquier activo susurro negociador condenaba su candidatura a muerte, a ojos del único juez del Tribunal Supremo. De ahí la responsabilidad del sistema. Más allá de los hombres, una vez echada a andar la carrera sucesoria, comienzan a perder fuerza las consideraciones del Estado y empiezan a fortalecerse los criterios personales. En todos los sistemas políticos acontece algo similar. Pero en ausencia de contrapesos, de instituciones autónomas y de barreras acotadoras, el resultado puede ser desastroso para el país. Así lo fue. Los otros aspirantes se vieron descarrilados por los acontecimientos de aquel verano y otoño. Antonio Ortiz Mena ya había sido marginado por su salud, según el entonces yerno de Díaz Ordaz, Salim Nasta, cuyo presidente del Consejo de Guanos y Fertilizantes era justamente el secretario de Hacienda. Digo, ahí nomás. Este nunca colocaba las manos encima del escritorio para evitar que se le notara la severa prematura temblorina semiparkinsoniana que padecía desde entonces. Por su cercanía a los medios financieros internacionales y en menor medida por su edad, el 22 de septiembre del 68 cumplió 60 años. El responsable hacendario, por quien Díaz Ordaz sentía un gran respeto, pero poca afinidad o afecto, no ganó puntos durante esos meses con su perfil discreto. Su parsimonia política le impidió remontar la cuesta. Sin embargo, el caso de los otros dos verdaderos rivales de Echeverría, los días de plomo y de asombro del movimiento estudiantil, barrieron con ellos. Y fíjate que aquí quiero hacer un paréntesis, güey. Cómo era bien fácil mantener como que... pues sí, güey. O sea, cómo era más fácil tener credibilidad, ¿no? En esos momentos cuando controlas por completo la prensa. Que si lo piensas, ¿qué credibilidad tienen ahorita ellos, güey? Ninguna, mucha, poca, no sé, güey. Tú dime. Continuemos. Ay, muchísimas gracias a ti por venir. ¡Ping!
La herencia. Arqueología de la sucesión presidencial en México. El doctor Martínez Manatú era el amigo entrañable de Díaz Ordaz en el gabinete. Sin embargo, en los comentarios de varios testigos del desenlace de la carrera presidencial se filtra la sensación de que imperaba un cierto desprecio del jefe por su colaboración. Un gran defecto debilitaba al tamaulipeco a ojos de Díaz Ordaz. No era abogado, y Díaz Ordaz lo era obsesivamente. La estrecha relación trabada desde esos años entre el poblano y el director jurídico de la presidencia, y luego subsecretario de la misma dependencia, José López Portillo, descansaba justamente en la identidad de orígenes profesionales y de mentalidades propias de la abogacía. El médico no encajaba, y además tampoco despertaba un gran respeto presidencial por su talento hipocrático. En varias ocasiones se le escuchó a Díaz Ordaz una sugerencia despectiva dirigida a un amigo enfermo, aunque sea que te ve Emilio. Pero sin duda, la puntilla a la presunta candidatura de Emilio Martínez Manatú no provino de su profesión errara o de su magra pericia jurídica, sino de su comportamiento durante el último año de la contienda. Fue, como alguien ha comentado, el Manuel Camacho de aquella época, es decir, el encargado de atender a los críticos y opositores, que paga un alto precio por cumplir con éxito su misión. El doctor Moreno Valle lo recuerda como si fuera ayer, tanto más que su candidato era Martínez Manatú, que nunca se entendió con Echeverría ya como presidente, y que con Díaz Ordaz lo instó a acercarse al secretario de Gobernación, al igual que en el caso de la Vega y de Gutiérrez Barrios. En una ocasión, en 1968, los rumores empezaron a acusar a Moreno Valle de proselitismo a favor de Martínez Manatú. Incluso el profesor, nótese el nombre, Carlos Hank González, señor Caliente, sí, de la marca Caliente, no que esté caliente el tío, bueno, tal vez, director de CONASUPO y próximo gobernador del Estado de México, transmitió al médico un recado del presidente del PRI. Díaz Ordaz se quejaba de que el doctor Moreno Valle ya tenía candidato mientras que el presidente de la República no. ¿Ah, tú qué pensabas? Que los que se hicieron ricos en este país se hicieron por méritos. No, papacito, se hicieron por la política. Así que tantos méritos no tienen, la neta. Digo, qué interesante que hayan podido amasar tanta fortuna robándole al pueblo, ¿no? O sea, se necesita habilidad, la verdad. Pidió ver a Díaz Ordaz. Aclaró que se trataba de una calumnia y las relaciones entre ellos se normalizaron. Al despedirse, el presidente le preguntó que si había visto a don Luis, entre comillas. Moreno Valle le pregunta, ¿a quién se refiere? Pues a Luis Echeverría. ¿Qué? ¿No lo ha visto? No, porque ya no tengo nada que tratar con él. Pero si usted me dice que vaya, lo haré. Se sorprende Díaz Ordaz hasta que conozco a un gobernador que no tenga nada que tratar con el secretario de Gobernación. Pero en todo caso, como es el juego, esto es como el juego de Juan Pirulero. Cada quien atiende su juego. Qué fea rima y refrán, la neta, o sea... Semanas antes del destape del presidente de la República, el presidente le comentó a su amigo, ya para entonces, gobernador de Puebla, los economistas no sirven para nada. Vea al doctor Martínez Manatú. Se ha rodeado de economistas que solo me estorban. Si les hubiera hecho caso, ya hubiéramos parado al país. Se refería, entre otros, a Ifigenia Martínez de Navarrete y el grupo de intelectuales de la universidad afines a Martínez Manatú. Híjole, no sé si la palabra intelectual... Ya me voy a callar y voy a seguir leyendo, güey. Díaz Ordaz le había insinuado con anterioridad a su secretario de Salubridad y Asistencia la incomodidad provocada por Martínez Manatú y Moreno Valle. Le había cuestionado a su gallo esas amistades. Tienes a Ifi, a los González Casanova, aquí en tus oficinas. ¿Cómo es posible que tengas aquí a los enemigos del presidente? Martínez Manatú, al igual que Manuel Camacho, 25 años después, contestó confiado. El presidente lo sabe. Es un valor entendido entre nosotros. Nos conviene. El famoso panfleto Autoritarismo o Dictadura, que recibieron las columnas de prensa el subtítulo de 7 contra Tebas, firmado por intelectuales como Gastón García Cantú, Víctor Flores Olea, Enrique González Casanova y Francisco López Cámara, y que buscaba tender puentes entre el rector Javier Barroserra y Martínez Manatú. Simplemente fue la gota que derramó el vaso en el sistema sucesorio mexicano. No hay peor pecado que vincularse con los enemigos del jefe,
cualquiera que sea el origen de la animosidad presidencial, cualquiera que sea la encomienda presidencial al respecto, y cualquiera que sea la relación presidencial con dichos enemigos, que puede en efecto existir con o sin el conocimiento del interesado. La creciente seguridad y arrogancia de Martínez Manatú también irritaban a Díaz Ordaz. En una oportunidad a medio sexenio, le comentó a su yerno, Salim Nasta: "Este ya se siente presidente". Recuerda también Moreno Valle que en una de sus últimas conversaciones previas al destape con Martínez Manatú en Palacio Nacional, este le había comentado que las cosas iban bien. "Voy a toda madre, tengo 20 gobernadores de mi lado, a la CNC y hasta los enemigos del presidente me apoyan. Manuel Moreno Sánchez, Raúl Salinas Lozano, Donato Miranda Fonseca, el presidente lo sabe". Moreno Valle nunca procuró averiguar si, en efecto, a Díaz Ordaz le complacía este comportamiento. Pero varios años después de haber abandonado la presidencia, Gustavo Díaz Ordaz lo invitó a acompañarlo a Nueva Orleans, un viaje fácil y entretenido para dos viejos amigos. Nunca habían platicado de la sucesión del 69, aunque tal vez ninguno de los colaboradores del presidente mantenía su amistad como él. Después de una larga y típica cena en algún restaurante cajún del barrio francés, regresaron a su hotel y conversaron hasta la madrugada. Moreno Valle se animó, por fin, a suscitar el tema de la sucesión. "Licenciado, si Emilio me dijo que él informaba de quienes lo apoyaban, incluso sus enemigos, ¿qué sucedió?", contestó Díaz Ordaz. "Sí es cierto, y entonces yo pensé que mis enemigos lo hagan presidente. El reclamo calza a la perfección con otro manifestado 25 años más tarde, atribuido por Manuel Camacho a Carlos Salinas. En lo político, Camacho, cometiste el error de aliarte con mis enemigos". Si a todo ello agregamos la anécdota, posiblemente falsa, pero muy difundida en círculos vinculados a Luis Echeverría, y ahora, entonces, de la lluvia de clips que se abatió sobre la tropa bajo las ventanas del despacho de Martínez Manatú en agosto de 1968, al ingresar el ejército al Zócalo de la Ciudad de México, comprendemos que, salvo en ausencia del otro candidato, el secretario de la presidencia no podía convertirse en sucesor. ¿Acaso entendí? La lluvia de clips que se abatió sobre la tropa bajo las ventanas del despacho de Martínez Manatú en agosto del 68, al ingresar el ejército al Zócalo de la Ciudad de México. No entendí. Supuse que era una referencia al 68, pero en agosto creo que no. Pero no sé, güey. Comprendemos por qué, salvo en ausencia del otro candidato, el secretario de la presidencia no podía convertirse en el sucesor. El ambiente de paranoia, acoso, aislamiento y antiintelectualismo que imperaba en Los Pinos durante y después del movimiento estudiantil solo exacerbó la irritación presidencial ante la soberbia y la sensibilidad de Martínez Manatú. Para Díaz Ordaz, tanto como los estudiantes, los culpables de la crisis eran sus profesores. No, pues los culpables de la crisis eran estos ojetes que estaban instaurando el neoliberalismo en un país tan grande, extenso y hermoso como es México, güey. Pero claro, fueron los alumnos contra sus profesores. Hay que pelearnos entre nosotros. La otra carta en el juego era el jefe del departamento del Distrito Federal, Alfonso Corona del Rosal. General entre abogados y abogado entre generales. Tenía todo, como asegura Echeverría en su entrevista, para salir avante, salvo el beneplácito del gran elector. Había sido diputado, senador, gobernador de su Hidalgo natal, secretario de Patrimonio Nacional y presidente del PRI. Desde la década de los 40 y durante sus años en el Senado, forjó una sólida amistad con Díaz Ordaz, y en tanto regente de la Ciudad de México antes y durante los Juegos Olímpicos del 68, se encontraba no solo en el candelero, sino en el sitio más apetecible, vistoso y privilegiado. El hombre de la fedora extemporánea era un candidato natural. 3 factores contribuyeron a su derrota. El primero, invocado con mayor frecuencia y énfasis, radicaba en su edad. Corona nació el 1 de julio de 1908, cumplió 62 a escasos meses de toma de posesión presidencial en el 70. Imagínate, güey, si hubieran dicho que por ser viejo no hubiera podido ser presidente, AMLO no hubiera podido gobernar. Toma de posesión presidencial en el 70.
Habría salido de Los Pinos al terminar su mandato rebosando los 68 años. Hubiera tenido entonces exactamente la misma edad que el decano de los presidentes modernos de México, Adolfo Ríos Cortines, que asumió la primera magistratura a los 61 años y 11 meses, y llegó, en parte, por haber insistido durante medio sexenio que no era más que un viejito, sin perspectivas. Corona del Rosal pertenecía a la generación de Gustavo Díaz Ordaz, que a su vez era coetáneo de Adolfo López Mateos. Según la teoría de Mario Moya Palencia, se imponía ya un salto generacional. Y es cierto que Díaz Ordaz había esgrimido cierta debilidad por la inclusión de jóvenes, si no en el gabinete, por lo menos en otros puestos, y recurrió al argumento de la sangre nueva en varias oportunidades. Pero el razonamiento podía leerse también al revés. En un país ya maduro, seguro de sí mismo y en plena expansión económica, con un civilismo consolidado y una presentación esplendorosa de la escena mundial a través de la Olimpiada, ni la etiología militar ni la edad en sí mismas parecían obstáculos insuperables. De haberse resuelto el movimiento del 68 sin estragos, o sea, si no hubieran mandado matar a todos los estudiantes, de haberse resuelto el movimiento del 68 sin haber asesinado a kilos y kilos de estudiantes y no haberse manchado el éxito organizativo e internacional de los Juegos Olímpicos con la sangre de Tlatelolco. Corona del Rosal, con todo y sus 60 años, y gracias a sus antecedentes políticos, administrativos, regionales e ideológicos, podía convertirse en un presidente funcional y adaptado a las necesidades del país, el guardián de una transición a la vista, pero no inminente. La edad, a pesar de ser México un país cada vez más joven en aquel momento, no constituía un impedimento infranqueable en sí mismo. En un entorno de revuelta estudiantil, tal vez sí. Siempre han sido los estudiantes y sus revueltas o movimientos lo que nos han dado los derechos, güey. Ya sean los obreros que apoyan a los estudiantes o los estudiantes que apoyan a los obreros, porque los obreros saben que la única manera de dejar de ser obrero, papi, es estudiando. Entonces, tienes fin de semana, güey, básicamente por los movimientos obreros estudiantiles, cabrón. O sea, trabajas 8 horas decentemente, porque no mames, gracias a los movimientos estudiantiles obreros, güey. Entonces, no fue cualquier movimiento estúpido y pendejo. O sea, yo siento que por ahí se viene otro muy interesante. Pero vamos a ver qué pasa. Esperemos que estas juventudes despierten. Un segundo factor, probablemente el decisivo a la luz de los acontecimientos del 68, consistió, justamente, en el origen militar del regente. La clave aquí reside en el contexto, no necesariamente en el hecho absoluto. El 68 encerró una infinidad de significados para México, pero entre otros, entrañó la reaparición de las Fuerzas Armadas en la vía pública, en la vida política y en el imaginario social de la nueva clase media mexicana. Ciertamente, no conviene exagerar la nota. En 1958 y 59, durante el movimiento ferrocarrilero y magisterial, entre los primeros brotes guerrilleros de los años 60 y en la represión esporádica y aislada, pero siempre presente, de los fugaces despertares obreros y campesinos, el ejército no brilló por su ausencia. Pero de ahí a divisar la tropa en las inmediaciones del Zócalo, en Ciudad Universitaria, en el casco de Santo Tomás y sobre todo en la Plaza de las Tres Culturas, se interponía un abismo en el sitio de la represión. Sus víctimas, sus motivos y su extensión pertenecían ahora a otro registro. Por primera vez, las Fuerzas Armadas interrogaban, golpeaban, asesinaban a estudiantes y profesores en los recintos militares de la capital de la República, a escasas cuadras de donde vivían sus padres, sus esposas o sus madres, cerca de las escuelas, cafés y librerías que frecuentaban. No, así la dictadura perfecta del PRI estuvo padrísima, güey. Y todavía se llenan el hocico, güey, diciéndole a los chavos que hay que votar por ellos para sacar al régimen de Morena. ¿Ves? Porque es importantísimo, güey, que tengamos contexto histórico de las situaciones. No podemos seguir pensando por la vida que todo está perfecto porque, güey, como te irás dando cuenta al escuchar lo que estoy diciendo, que estoy leyendo en un libro, cabrón. O sea, tuvieron el descaro y los huevos políticos de dejarlo escrito en un libro. Imagínate cómo se las gastaban. En esas circunstancias se antojaba por mucho más a contrapelo que antes la nominación de un militar, por civilista que fuera, por enfatizada que haya parecido la sustitución del mi general por el señor licenciado, por negociador y prudente que perjuraran sus adeptos que era el jefe del departamento. De hecho, su designación podría haber alentado la idea de que había una entrega del país a las Fuerzas Armadas al momento de quiebre del sistema político. No, se lo estaban entregando a los gringos, güey.
Por eso no quisieron a alguien del ejército en el poder, para que les pusiera un alto, güey. Precisamente lo que Díaz Ordaz no procuró nunca durante los acontecimientos y precisamente lo que el secretario de la Defensa se negó siquiera a contemplar durante los momentos más álgidos del movimiento. De ninguna manera la postulación de Corona del Rosal hubiera equivalido a una asonada, pero podía parecer un golpe blanco. De los recuerdos de Jorge de la Vega Domínguez, colaborador ultra cercano del presidente del PRI, Alfonso Martínez Domínguez, se infiere una cercana amistad y simpatía de don Alfonso por Corona del Rosal. Pero como propio de la Vega reflexiona hoy, el movimiento del 68 y la participación leal e institucional del ejército mexicano hacían prácticamente imposible que el candidato del PRI fuera un militar. No obstante, las altas cualidades y merecimientos políticos de Corona del Rosal, conviene recordar, afirma de la Vega, los señalamientos y calificativos de toda la índole dirigidos por intelectuales supuestamente y periodistas a Díaz Ordaz y al ejército después de los acontecimientos del 2 de octubre. El mismo regente lo presintió, y por eso buscó durante las semanas previas al desenlace sangriento una salida pacífica, no solo porque la prefería, sino porque lo salvaba de la derrota. O se les caía el país a pedazos, güey. O sea, acababan de asesinar, güey, a kilos y kilos de estudiantes y querían poner un militar. O sea, hazme el chingado favor, güey. Yo creo que querían poner el militar porque venía la mano de hierro durísima, güey. Pero pues la neta no sé, carnal, ¿no? O sea, no te sabría decir, güey. No me tocó vivir afortunadamente esas épocas, me tocó vivir los estragos. Soy hijo del 68. Y seguramente, güey, tú tienes más historias que yo, pero tengo un tío que sobrevivió porque se escondió en una hielera de helados, güey, gracias a un señor que era heladero y los dejó entrar a su tienda, ¿me entiendes, güey? Entonces, o sea, eran unos momentos políticos sociales horribles en México como para que ahorita te inviten a ti, chavo, joven, hermano o hermana, a marchar porque eres pendejo y no conoces tu historia. Te decía, después de ser brutalmente interrumpido porque se me acabó la pila, güey. El último factor ya mencionado consistió justamente en su proclividad a la negociación. A través de Rodolfo González Guevara, entabló repetidamente contactos con el Consejo Nacional de Huelga y con la Juventud Comunista. En la persona de Arturo Martínez Náteras, por supuesto que no vaciló en recurrir a la mano dura cuando lo consideraba indispensable y oportuno. ¿Te das cuenta cómo también hace poquito trataron de revivir el Partido Comunista de México? Güey, no sean nacos. Para que haya comunismo no puede haber gobierno. Entonces no puede haber un Partido Comunista de México, punto. O sea, no sean pendejos, es una cuestión de conceptos, güey. He dicho y no voy a volver a tener esta discusión. Vamos a leer el manifiesto comunista porque ya los vi que están todos imbéciles. Por supuesto que no vaciló en recurrir a la mano dura cuando lo consideraba indispensable y oportuno, pero intuitivamente por lo menos comprendió que el empleo de la fuerza lo dañaría de modo irremediable. No se opuso al recurso de la fuerza, pero dejó entrever su inclinación por otra salida. Acarició demasiado la solución tranquila y ordenada, sutil y suave, al estilo de la política de toda su vida. Se equivocó. A la inversa, no se requiere de un gran talento, o de ajedrecista o estratega militar para adivinar que la salida dura favorecía al candidato de la dureza civil, por ubicación burocrática, por trayectoria y por carácter aparente. Luis Echeverría, con el desbordamiento de la agitación estudiantil y la consiguiente respuesta militar, el secretario de Gobernación lograba simultáneamente dos objetivos: a saber, descalificar al rival más poderoso y mostrarle su mejor cara al presidente, la de la lealtad y la firmeza y la eficacia. Hoy, 30 años después, comienzan a surgir pequeños indicios de algo sospechado, desde tiempo atrás, en la medida en que el movimiento favoreció a Echeverría y perjudicó a sus dos principales adversarios. Se torna inevitable la especulación sobre el uso, instigación, amplificación del movimiento por el precandidato triunfante. Desde las insistentes, aunque endebles versiones sobre el desconcierto de Díaz Ordaz el 2 de octubre, hasta el papel contradictorio que pudieron haber desempeñado determinadas figuras posteriormente asociadas con Echeverría, e incluyendo el obstinado desempeño de Díaz Ordaz por mostrar a un presidente engañado por la celada echeverrista. Se vuelve irresistible la tentación de vislumbrar un complot de gobernación. No será ni el primer ni el último complot alimentado por los hechos, la imaginación y la especulación de estas páginas. Este complot en particular no es más ni menos inverosímil que los otros con los que el lector
se topará en estas páginas. De la Vega Domínguez ha narrado ya en varias ocasiones cómo la tarde del 2 de octubre se encontraba con algunos líderes del movimiento estudiantil en el domicilio particular de Andrés Caso Lombardo. Ahí recibió una llamada telefónica del presidente Díaz Ordaz indicándoles que escucharan la radio y vieran la televisión lo que estaba aconteciendo en las plazas de las Tres Culturas. Tanto Caso Lombardo como el propio de la Vega debían, dijo Díaz Ordaz, cuidar la integridad física de los estudiantes. Ajá, como si no supiéramos qué pasó, hijos de puta. Con algunos de los cuales ya habían iniciado negociaciones, gracias a la intervención del rector Javier Barro Serra. Siempre los pinches rectores embarrados en la mierda, güey. Puro corrupto. Según de la Vega, Díaz Ordaz estaba profundamente preocupado por los acontecimientos de Tlatelolco. Y si bien el presidente de la República era el jefe supremo del ejército, la única instrucción que pudo dar en relación a la Plaza de las Tres Culturas fue: mátenlos a todos. Fue para evitar la marcha estudiantil hacia el casco de Santo Tomás, ya que la fuerza militar tenía ocupadas las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional. Escuchaste bien, la fuerza militar tenía tomadas las instalaciones de la fuerza, a la fuerza del Instituto Politécnico Nacional. Tomadas. Sí, el ejército adentro del poli. De la Vega considera que en Tlatelolco se armó una celada política que aún no ha sido posible dilucidar, donde incluso fue agredido el destacamento militar encabezado por el general Hernández Toledo. En su opinión, bajo ninguna circunstancia, Díaz Ordaz pudo haber ordenado la represión de los estudiantes. O sea, ¿en serio necesitas que te lo diga? ¿No? Al final la historia se encargó de juzgarlos y todavía falta, güey. Ahí se los dejo de tarea. La calle de banqueta a banqueta era un río rojo. Los apuntes de Jesús Reyes Heroles también brindan cierta credibilidad indirecta a esta interpretación, con la reserva de que su relación con Echeverría era pésima y terminó, años después, a insultos en la plaza pública. El 19 de agosto anota el director de Pemex: me habla el general García Barragán y me dice que Echeverría y Corona del Rosal le dicen que va a haber un gran mitin de electricistas y petroleros frente a la refinería de Azcapotzalco y le piden que mande la tropa. Aquí moviendo acarreados como siempre. Agrega que el único error que ha cometido es que fuera la tropa del 16 de agosto. Contestó que bajo mi responsabilidad no mandé ningún soldado. García Barragán contesta: bajo tu responsabilidad y la mía, tigre, pero háblale Echeverría. Le habla Echeverría y contesta: bueno, si es bajo responsabilidad de ustedes está bien. A las 3:05 me habla Echeverría y me pregunta si ya sé lo que está aconteciendo frente a la refinería. Averiguo. Me habla pocos minutos después y le digo que de los 500 obreros en turno, 488 han entrado, solo 12 no. Echeverría me insiste en que ya me lo había dicho, que a los obreros los golpean para que no vuelvan. Y le digo que eso no es posible porque en primer lugar no es muy fácil mandar a golpear a obreros. Y segundo, mucho politécnico es hijo de obrero petrolero y mucho obrero petrolero es hijo de politécnico. Me dice que por lo menos le diga que se vayan. A las 3:40 le hablo por teléfono y le digo que los 500 obreros están trabajando. Los 200 politécnicos ya se fueron y le recuerdo otros incidentes. Muy piadosos para tener a 5 o 6 provocadores muy decididos para armar una zafarrancha, en la que puede haber 5 o 6 muertos. Ajá, siempre es la gente, güey. Nunca son ellos. 2 semanas después, Reyes Heroles detecta de nuevo una extraña insistencia del secretario de Gobernación por descubrir vínculos entre Pemex y el movimiento estudiantil. Narra Federico, leyendo los apuntes de su padre. A la 1:50 se comunica el licenciado Echeverría con el director de Pemex. Jesús: un grupo de revoltosos van hacia Petróleos Mexicanos. Sería conveniente que la fuerza pública estaría ahí. Le pido a Echeverría unos minutos para verificar de qué se trata, si había algún conflicto interno, laboral o de alguna otra índole que pudiera servir de pista para que alguna manifestación se presentara en el edificio de Juárez. A los 5 minutos me comunico con el secretario de Gobernación y le digo: Luis, no he encontrado absolutamente nada en el interior de la institución. No tenemos reportado ningún tipo de movimiento. El equipo de seguridad de Pemex, en el mismo edificio, no ha reportado nada. Por cierto, si has visto las patrullas del ejército de Pemex, vea, güey, no son seguridad privada, es el ejército, güey.
No tenemos reportado ningún tipo de movimiento. El equipo de seguridad de Pemex, o sea, el ejército, en el mismo edificio, no ha reportado nada. No sé si tú tengas más información. Sí, Jesús, sé que hay un grupo que está aproximándose al edificio de petróleos y por eso sería conveniente que fuera la fuerza pública. A los 5 minutos se presenta un camión, se levanta un individuo y empieza a vociferar contra el presidente de la República. No solo eran petróleos, sino que algunas de las consignas que lanzaban eran contrarias a las reivindicaciones de los trabajadores de petróleo, que habían perdido hijos en el enfrentamiento de la preparatoria y la vocacional. Era una provocación al propio sindicato. Pocos minutos después llega la fuerza pública no solicitada por el director de Pemex al edificio de petróleos y hay un conato de violencia entre las dos fuerzas que no tenían nada que ver con petróleos. Yo creo que ahí ya es parte como de este argumento, güey, de quién patrocinó el movimiento estudiantil, ¿no? Y al final, al querer desfragmentar Pemex, ¿no? Y quitarle valor a Pemex como institución, pues claro que el echarle la culpa de que fueron los que patrocinaron a los comunistas hubiera totalmente desprestigiado a Petróleos Mexicanos, tal vez hasta tenerlo en el punto en el que lo tenemos ahorita, que hay que recuperar las cosas porque se estaban echando a perder, güey. Cuando somos uno de los países petroleros del mundo, estamos bien jodidos, ¿sí me entiendes? En teoría, güey, porque yo creo que esa también es como que una mentira que te impulsieron. En realidad no estamos jodidos, simplemente hemos sido pendejos a la hora de escoger nuestras gobernantes y parece que no aprendemos. Los apuntes de Reyes Heroles, efectuados en principio sobre la marcha, afectados tal vez por su escasa simpatía por Echeverría, pero no, en este caso, por un afán inculpatorio, coinciden con la tesis de una protagonista lejana y próxima a la vez. Rosaluz Alegría era una joven estudiante de la Facultad de Ciencias, estrechamente relacionada con uno de los líderes más inteligentes, hábiles y carismáticos del movimiento, Marcelino Perelló. ¿Cómo se llamaba el verga que tenía el 132 bien cooptado? Haz de cuenta. A quien con frecuencia acompañaba a las reuniones del Consejo Nacional de Huelga. En los primeros días de agosto de este año, empieza a salir con el hijo mayor de Luis Echeverría, y un mes después contraen matrimonio. ¡Ah, cabrón! El 7 de septiembre los recién casados parten a París, becados por el gobierno, conforme a planes esbozadores con mucha antelación. El secretario de Gobernación se mantuvo incólume con su desempeño para impedir que cualquier contacto con los estudiantes contaminara su nexo con Díaz Ordaz. Pidió a Rosaluz que por ningún motivo apareciera Parello en la boda. Ella no pertenecía a la dirigencia de estudiantil, pero conocía a los dirigentes. No vivió el momento en el seno de la familia del secretario de Gobernación, pero formaba parte de ella. Piensa hoy que su ex-suegro quiso aprovechar el movimiento y de alguna manera le salió. Lo infla para después resolverlo con bombo en platillo. Le da vuelo a los muchachos, da permiso para las manifestaciones, incluso el mismo día en la zona, el 26 de julio. Luego se le va de las manos. Sin embargo, al final lo resuelve con un golpe de timón. Hace la maniobra y eso es lo que yo siento que le ganó la candidatura. En el abirragado acervo de documentos sobre el 68 publicados o filtrados en ocasión del 30º aniversario de los asesinatos, destaca un informe de la inteligencia militar norteamericana, qué asco, sin fecha, pero probablemente redactado en marzo del 69, a propósito de la remoción del general Mariano Ballesteros Prieto, oficial mayor de la Defensa Nacional, y de la caída en desgracia ante el secretario de la Defensa, del general brigadier Luis Gutiérrez Oropesa, jefe del Estado Mayor Presidencial. Según el informe, ambos militares fueron acusados de haber contradicho o malinterpretado las órdenes del secretario. Marcelino García Barragán, entre las instituciones más trascendentes pasadas por alto por dichos militares, figuraba, según el informe, la de enviar un batallón de paracaidistas a Tlatelolco el 2 de octubre, solo para observar lo que sucedía y para impedir que los actos se extendieran a otras partes de la ciudad. La incursión del batallón dentro de la plaza, que desató el violento enfrentamiento con los estudiantes, no formaba parte de la actividad militar señalada. Enseguida el informante, cuyo nombre aparece tachado en el documento, del Departamento de Defensa de Estados Unidos aclara: el general García Barragán no pudo determinar el momento si el general Ballesteros había malinterpretado sus órdenes o las había cambiado a propósito. Sin embargo, los acontecimientos subsiguientes convencieron a García Barragán de que Ballesteros y Gutiérrez Oropesa estaban tratando directamente con otras autoridades por encima de él, y de hecho habían deliberadamente cambiado sus órdenes. Imagínate que desredacten esas cosas y sean nombres de tus presidentes, güey.
Un último elemento difícil de corroborar y de descifrar nutre esta alambicada interpretación. Una plétora de fuentes, desde Irma Serrano, la supuesta amante del presidente, hasta Carlos Monsiváis y su familia, Reyes Heroles. Indica que Díaz Ordaz se refugió esos días cerca de Guadalajara. De acuerdo con algunas reminiscencias en la casa de Juan Gil Preciado, su secretario de Agricultura, en el pueblo de Ajijic, a la orilla del lago de Chapala, donde por cierto pasaría parte de los últimos años de su vida. Los periódicos locales o de la capital omitieron la noticia, y varios colaboradores cercanos del presidente, consultados por el autor, no pudieron confirmar el hecho, aun cuando lo niegan. Los diarios nacionales, Excelsior y El Universal, dan cuenta de un encuentro del presidente con los directivos de la prensa del 12 en la mañana, pero sin ubicar la reunión. Sí, ¿no? Que dijeron que que el día estaba soleado. Ahora bien, si damos por válida la ausencia de Díaz Ordaz, las dos versiones siguientes cobran todo su sentido y pertinencia. Por cierto, a pesar del escándalo, los gritos y el desmadre, la prensa estatal en ese momento del Distrito Federal, hoy conocida como la Ciudad de México, ¿tú crees que dijo algo? Por supuesto que no, güey. Hoy amaneció soleado. Así empezaron las noticias ese día. Ahí nomás para que te des una idea de cómo controlan la propaganda política en México. Ahora bien, si damos por válida la ausencia de Díaz Ordaz, las dos versiones siguientes cobran todo su sentido y pertinencia. Según Federico Reyes Heroles, tiempo después, su padre le relató cómo el 2 de octubre del 68, una vez puestos a resguardo su esposa Gloria y sus dos hijos, Federico y Jesús, en el rancho familiar de Hidalgo, se trasladó en avión de Petróleos Mexicanos a Guadalajara. Pretendía manifestarle a Díaz Ordaz su creciente preocupación por los acontecimientos y en particular por el peligro de una tragedia en Tlatelolco, donde se había programado un mitin estudiantil. Buscaba convencerlo de retornar a la Ciudad de México y seguir de cerca los acontecimientos. Díaz Ordaz escuchó a su director de Pemex y se limitó, a finales de la tarde, a tranquilizarlo. Ya habló con el secretario de Gobernación, quien le aseguró que todo se encontraba bajo control, sin requerir de un regreso intempestivo al primer mandatario, que además podría alarmar a la opinión pública. O sea, al güey al que le quieren echar la culpa, después de sacar a su familia de la ciudad y ponerla en un lugar lejano, en Hidalgo, dentro de completo su control, ¿no? Su rancho. Después de eso fue a hablar con el presidente y decirle que tal vez algo podía pasar con los estudiantes en Tlatelolco. O sea, y tienen los huevos de dejarlo escrito para siempre. ¿Qué dices? Bueno, bye. Buenos días, hermanos, hermanas y ustedes en medio. Sigamos con esta lectura, pero pues ahorita que estaba acomodando todo, baja la Trudy, que es mi mascota, también conocida como la Pitbull, que de repente aparece en cuadro. Se me queda viendo. Le digo, voy a grabar, güey, ahorita salimos. Y le hace y se vuelve a subir. Salud. ¡Ting! Arriba las mascotas. ¡Ay, güey! Qué feo sabe el Nescafé, me cae, güey. No llegó el proveedor de café a mi tiendita de confianza, porque la gentrificación empieza defendiendo las tienditas de tu colonia, güey. No yendo al puto Oxxo, güey, esas pinches tiendas muy mediocres, güey. Pero no llegó el proveedor de café, güey. Estamos tomando Nescafé, discúlpenme. Al mismo tiempo, fuentes cercanas al general Corona del Rosal sostienen que esa tarde, en las oficinas de la regencia de la capital, se reunieron el jefe del departamento, el secretario de la Defensa, el de Gobernación y el director de la Policía del Distrito Federal. El general Hernández Cueto, allí, rayando las 18 horas, Luis Echeverría, comenzó a presionar para que giraran órdenes al batallón militar apostado en los aledaños a la Plaza de las Tres Culturas, de dispersar la manifestación. Corona del Rosal y García Barragán se resistieron, insistiendo en que una instrucción de esa índole solo podía provenir del presidente de la República, y este se hallaba fuera de la capital. Echeverría logró comunicarse con Díaz Ordaz. Cuando le informa que el presidente está en la línea, toma la llamada en un despacho adyacente, explicando que él es la máxima autoridad en ausencia del titular en el Ejecutivo. Sale
minutos más tarde, e informa que Díaz Ordaz ya autorizó el desalojo de la plaza. Solo el titular de Gobernación supo en qué términos se le solicitó a Díaz Ordaz la autorización de proceder, y en qué términos la concedió. Puede ser cierto, o la historia entera puede pertenecer a la leyenda negra urdida por los años contra Luis Echeverría, un expresidente que ha despertado más inquinia en su contra de la que podía merecer. ¿Quieren que les diga mi opinión? O mejor seguimos, güey, porque la neta, o sea... Siento que este libro es como cuando tu vieja o tu pareja te engaña, güey, ¿no? Y tienes todas las pruebas así, güey. O sea, lo viste, güey, con las manos en la masa y todavía llega a decirte que no es cierto. O sea, ay, la neta no sé, güey. Yo ya no espero nada de esa pinche estirpe política de mierda, güey. Pero siempre logran sorprenderme, como acabamos de leer. O sea, se están tratando de justificar en una llamada telefónica que nadie sabe qué pasó, quién dio la orden del 2 de octubre. Por el favor de Dios, güey. Todos están embarrados a la verga. Todos son culpables. La tesis de un Díaz Ordaz engatusado por su secretario de Gobernación siempre se ha sustentado en una lógica implacable y siempre se ha estrellado contra una deducción lógica impecable. Ah, tú pensabas que el tema de Calderón y el otro idiota este que está encerrado ahorita en el gabacho era nuevo. Mi vida, por favor, ¿no estás viendo que ni películas nuevas pueden hacer? La tesis es la que ya describimos. Echeverría magnifica el movimiento, se abstiene de negociar o resolverlo pacíficamente. Conforme se avecina la Olimpiada, se van colocando las piezas políticas, militares y psicológicas de una salida militar. Al final, orquesta la provocación en Tlatelolco, que obliga a la intervención castrense y a la matanza, logrando de esa manera descalificar a todos sus rivales, descabezar y anular el movimiento, y ganarse la candidatura presidencial por eliminación. Es un esquema descabellado nacido de la especulación, del silencio y de la lucha descarnada por el poder en México. Pues sí, pero que tiene bastante sentido, ¿no crees? Por ello, no puede obviarse, aunque investigaciones recientes, como la de Sergio Aguayo, sostienen que la versión del presidente engañado no es verosímil. Pues claro que no, güey. Díaz Ordaz ejercía el poder a plenitud y no iba a dejar que sus subordinados lo engañaran en algo tan sensible. Choca igualmente con el contraargumento sobre las oportunidades de desengaño del presidente. Entre el instante en el que todo esto sucede y aquel en el que Echeverría es notificado de su triunfo, junio del 69, o formalmente postulado en octubre del 69, transcurren muchos meses, durante los cuales Díaz Ordaz hubiera podido descubrir o ser informado de los ardides de su antiguo subordinado en Bucareli. En particular, el mandatario podría recurrir a la amistad, la franqueza y la intuición de dos fuentes en cuyas manos reposaba la opción y la voluntad de descalificar a Echeverría por haber justamente engañado al primer mandatario. Esas dos fuentes eran el general García Barragán y Jesús Reyes Heroles. Ambos disponían de la información, de la escucha y todavía, aunque en menor medida, de la confianza presidencial para actuar en consecuencia y advertirle a Díaz Ordaz. Lo engañaron. Tlatelolco fue una emboscada. Echeverría lo va a traicionar. No le entregue un poder con el que lo va a destruir. No sucedió nada por el estilo. O sea, no era un movimiento de descontento social, no, era una emboscada política. Porque al final, en el drama homosexual que es la política, importa todo menos tú, bebé. Alguien te lo tenía que decir. En el caso de Reyes Heroles escasean las evidencias de que haya propuesto rescatar a su amigo, el presidente, de la maralla echeverrista. En sus apuntes o en los recuerdos de conversaciones con su hijo Federico, faltan referencias a una gestión de esta naturaleza. García Barragán sigue representando un enigma. Su hijo, el recién fallecido Javier García Paniagua, se negó a ser entrevistado o siquiera a conversar sobre estos temas, y de haber dejado el viejo militar erinquista memorias inéditas o en forma de borrador, estas no se han abierto al público. De todo ello y sobre todo el curso posterior de los acontecimientos, se desprende una hipótesis deductiva difícilmente impugnable. No hubo engaño, ya que no era factible ocultárselo a Díaz Ordaz. Se hubiera enterado vía alguno de dos confidentes o por otro medio, y jamás le hubiera cedido la presidencia al autor de una maniobra de esta magnitud. Las cosas se complican, sin embargo, si incorporamos a la especulación un elemento adicional constante en todas las sucesiones: la tentación de imaginar una manipulación echeverrista del movimiento del 68 se halla estrechamente vinculada con un cuarto factor que puede haber coadyuvado a la derrota de Corona del Rosal y al triunfo del secretario de Gobernación: el mecanismo sucesorio mexicano, unipersonal y subjetivo al extremo, adolece un defecto central.
entre muchos otros. Todo depende de la mirada del presidente, pero por varias razones, dicha mirada se nubla conforme se aproxima el momento de la decisión. Para empezar, como lo ha sintetizado Fernando Gutiérrez Barrios de manera notable, el saliente juzga a los candidatos tratando de adivinar cómo serán cuando conquisten el poder. Pero solo el presidente tiene el poder. El poder cambia a los hombres y el triunfador está llamado a pasar de un poder raquítico o nulo al poder absoluto en menos de un año. Un tránsito vertiginoso cuyo desenlace es imprevisible. Además, cada candidato se esfuerza por presentarle al presidente los rasgos atributos más atractivos para él, no sus verdaderas virtudes ni sus auténticos vicios. En la medida en que se agudiza este proceso, se acentúa también la soledad del portador de la última palabra. No solo ve menos, sino que debe abstenerse de acudir al lente de sus amigos, colaboradores y familiares para poder enfocar a su propia mirada. Cree, y en parte sabe, que toda mirada es oblicua, aunque apele a amplias y variadas fuentes de información. Acaba pensando que nadie dice la verdad y en parte así es. Toda opinión, todo informe, viene acompañado por la realidad o la sospecha de la inclinación política del sujeto. ¿Por qué alguien trae o cual versión? ¿Por qué alguien trae tal o cual versión? Chisme o crítica. El mejor ajedrecista o político intuitivo siente rápidamente mermadas sus facultades visuales, auditivas y hasta de olfato para detectar las emboscadas y engaños que se tienden a unos a otros. En estas circunstancias suele surgir un personaje clave, el de la palabra fiel y la mirada confiable, el lazarillo que se compensa a la mirada cada vez más borrosa del presidente, el que lo conduce en la penumbra creciente de su mandato, cumpliendo su cometido simultáneamente con lealtad y con agenda propia. Se trata de un colaborador cercano, del círculo íntimo, carente de aspiraciones presidenciales propias, por lo menos en ese momento, debido a su edad, a su cargo, a la naturaleza de su vínculo con el presidente, a otros motivos inconsecuentes, sin caer en la ingenuidad de pensar que el primer político del país pueda despojarse de toda suspicacia o aprensión frente a un asistente o familiar. Es evidente que cierto tipo de nexos generan con el tiempo una confianza especial. El personaje en cuestión se vuelve una especie de falso fiel, del fiel de la balanza, siguiendo la conocida expresión de José López Portillo, el que en apariencia dice la verdad, y cuyas apreciaciones, intervenciones sugeridas y recomendaciones presentan una limpidez y honestidad de la que carecen los demás. El presidente puede saber que el personaje en cuestión simpatiza con la candidatura de uno u otro de los posibles, pero al mismo tiempo cree que dicha simpatía no acelaja su mirada ni sesga su actuación. Es el clásico honest broker, del Watson de la lealtad de toda prueba, el Richelieu que trabaja, mata o roba, solo para la corona. Prácticamente, en cada sexenio la serie aquí reseñada ha emergido y brillado una figura de esta índole, por lo menos en lo que la sucesión se refiere. Los tres casos más notorios son, por supuesto, José Ramón López Portillo, y se quejan del nepotismo hoy, güey. Y este güey era hijo de López Portillo y lo metieron a trabajar solo porque era su hijo, güey. Aquí lo dice, aquí lo leímos. José López Portillo, Emilio Gamboa, José Córdoba, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo deben en alguna medida su acceso a la presidencia a las tres figuras mencionadas. No tanto porque los apoyaron, aunque en efecto así fue. No, sino porque, de diferentes maneras, contribuyeron a convencer de que los talentos y cualidades de su amigo a quien debía ser convencido, quien le proporcionó a Carlos Salinas los argumentos más persuasivos a favor de Ernesto Zedillo. En los idus de 1994 fue José Córdoba, quien avaló la buena fe de Miguel de la Madrid. En las discusiones presupuestales y burocráticas de 1980 y 81 a ojos de su padre, fue José Ramón López Portillo. A ojos de su padre, güey. Y se quejan del nepotismo. O sea, me encanta, güey. Me encanta que juegan con tu falta de conciencia, güey. Con tu falta de conocimiento. Y no es tu culpa, güey, no saber. Pero si es tu culpa no hacer nada, hijo. La neta, güey. Acuérdate que Zedillo estuvo en el poder porque mataron a Colosio. No lo escogieron. O sea, ya estaba listo, güey, el plan. Ese era justo el plan. En las discusiones presupuestales y burocráticas del 80 y 81, a ojos de su padre fue José Ramón López Portillo, quien relevaba el tenor y la sustancia de los acuerdos presidenciales de rivales como Jesús Silva Herzog, acuerdos presidenciales, Carlos Salinas de Gortari y era Emilio Gamboa. Así lo recuerda Silva Herzog. Cuando yo iba a un acuerdo con el presidente de la Madrid, a la media hora, el licenciado Salinas era informado de cuál había sido el contenido de mi acuerdo, de si había yo dejado de buen humor al presidente o de mal humor, de acuerdo con los asuntos o propuestas que yo había llegado en la cartera. Esto le dio, por supuesto, a Salinas una información privilegiada.
Fíjate que me da, no sé qué me da, güey, que los únicos pies de esa página dicen, al igual que sus entrevistados, el autor cita invariablemente a los personajes a los que menciona por su nombre completo y con su título o cargo, para agilizar la lectura. Después de la primera mención se ha optado por suprimir o abreviar nombres y cargos. Nota del editor. Huevos, puto. Según Mario Moya Palencia, quien cumplió esta función de vínculo entre Luis Echeverría, o sea, estaría más interesante que nos pusieran una referencia de verdad, no que me digas, ay, por respeto, a veces omitimos los nombres completos. Ay, váyanse a la verga, güey. Trae más pies de página El Señor de los Anillos, yo creo, güey. Trae más contexto. Según Mario Moya Palencia, quien cumplió esta función de vínculo entre Luis Echeverría y Gustavo Díaz Ordaz, fue Luis Gutiérrez Oropesa, el encargado del Estado Mayor Presidencial durante el sexenio de Díaz Ordaz, y el director de Industria Militar entre 1970 y 76. Es la persona que yo siento que dentro de Los Pinos tenía más cercanía con el licenciado Echeverría, y pudo tener ese encargo o autoencargo. Creo que pudo ser el general Gutiérrez Oropesa, porque siempre lo vi muy bien dispuesto con Echeverría, y a veces le transmitía seguramente comentarios o instrucciones del presidente de la República. Fue el aliado interno, leal y eficaz de Echeverría, sin dejar nunca de inspirarle una confianza merecida a su jefe. Díaz Ordaz, Moya Palencia, se hallaba en situación de saber. Fue nombrado subsecretario de Gobernación el 1 de julio del 69, y a partir de noviembre de ese año, el ser designado Echeverría candidato del PRI quedó como encargado del despacho de esa dependencia. Desde antes gozaba de una relación más o menos cercana con Díaz Ordaz, a pesar de las diferencias generacionales, a tal punto que, según el propio Moya, supo de buena fuente y refiere ahora que el ocaso del régimen poblano, al término de un almuerzo con empresarios que visitaron para felicitarlo por la candidatura de Echeverría, Díaz Ordaz fue obsequiado con 2 botellas de champaña. Una se abrió para brindar por el candidato en turno. Respecto de la segunda, el presidente dijo: esta otra no la vamos a tomar porque tenemos que ir a trabajar. Guárdenla para brindar por el licenciado Mario Moya Palencia dentro de 6 años. Ay, ajá, güey. Y si de algo pecan y gozan son de ser alcohólicos y excesivos, güey. Y ahora resulta que tuvieron prudencia con una botella de champaña. Por el amor de Dios, que les crea su puta madre, güey. Tal vez en esta ocasión habría que escindir al personaje en 2. Un colaborador estrecho, adicional de Díaz Ordaz, en que confiaba inmensamente y que según todas las apariencias también cooperó con Echeverría, fue otro, Gutiérrez, don Fernando. El entonces director de la Federal de Seguridad inició su colaboración con Díaz Ordaz a principios de los años 50, cuando el futuro mandatario era oficial mayor, y Gutiérrez Barrios, jefe de control político de las áreas de seguridad. Después, siendo titular de Gobernación Díaz Ordaz, no se entendía con el director de la Federal de Seguridad de entonces, el general Rangel Escamilla. Una herencia del general Gómez Huerta, jefe del Estado Mayor Presidencial, de Adolfo López Mateos, Díaz Ordaz, se brincaba al titular para acordar directamente con Gutiérrez Barrios. Y en la presidencia, seguía tratando esporádicamente asuntos con Gutiérrez Barrios. Y como recordó hace poco a propósito de su memorándum sobre el 2 de octubre filtrado a la prensa en 1997, estaba siempre 2 copias de sus informes, uno a su jefe directo, Luis Echeverría, que concluía respetuosamente, y otro al presidente, con el colofón, muy respetuosamente. Ay, el negocio del lamehuevismo, güey. Gutiérrez Barrios podía presumir de la confianza tanto de Díaz Ordaz como de Echeverría. En noviembre de 1969, cuando este último pronuncia su famoso discurso en la Universidad Nicolaita de Morelia, pidiendo un minuto de silencio por los caídos del 2 de octubre, y origina un profundo malestar en las filas castrenses, y en particular del secretario de la Defensa. El mensajero de Díaz Ordaz, para resolver el entuerto, será justamente Gutiérrez Barrios, provocando que al día siguiente el candidato Echeverría dedique su primer discurso a un reconocimiento a las Fuerzas Armadas. A principios del 70, y por la misma vía, se concretará un encuentro entre ambos ex colegas del gabinete en el rancho del general García Barragán, en Autlán, para limpiar asperezas. Yo honestamente pienso, güey, que no sé qué sea más polémico y ocultista, güey. Lo que pasó el 2 de octubre en los archivos de la Nación, o lo que pasó en la conquista y está escondido en el Vaticano. ¿Te fijaste, güey? Verso sin esfuerzo. El papel desempeñado por personajes del payaso
del Palacio como los aquí mencionados, es crucial en el mecanismo sucesorio mexicano, y el de Gutiérrez Oropesa y Gutiérrez Barrios pudo haber resultado decisivo, sobre todo a la luz de los acontecimientos del 68. La hipotética advertencia de un Reyes Heroles o de un García Barragán a Díaz Ordaz, a propósito de una conspiración echeverrista para aprovechar los acontecimientos a su favor, se encontraba parcialmente viciada de origen. Tanto el director de Petróleos Mexicanos como el general secretario pecaban de ser adversarios de Echeverría. Pecaban, Y a partir del movimiento del 68 el diálogo, por lo menos entre Reyes Heroles y Díaz Ordaz, se vio afectado, según los recuerdos del Federico Reyes Heroles. Su padre le confesaba que el presidente se había encapsulado, que ya no consultaba a nadie salvo al secretario de Gobernación, y que Marcelino García Barragán albergaba la misma sensación. Ya no se podía hablar con Díaz Ordaz. Alfonso Martínez Domínguez cree que Reyes Heroles y el jefe de Departamento Agrario, Norberto Aguirre Plancartes, procuraron prevenir por separado a Díaz Ordaz de la conducta sospechosa de Echeverría en el 68, según lo manifiesta ahora. Él procedió del mismo modo en mayo o junio del 69. Quizá esto correspondía al críptico comentario atribuido por uno de los hombres del palacio aquí citados a Díaz Ordaz y dirigido a un integrante de su gabinete. Poco después del destape, cuando pensaban que con la actitud del secretario de Gobernación en el 68 habían quemado a un presidente, en realidad estaban haciendo a un presidente. En todos los casos, Díaz Ordaz simplemente escuchó las críticas y dudas y permaneció callado. Con Reyes Heroles nunca restauró totalmente el nexo, y el tuxpeño tardó en visitar al expresidente, recluido a partir del 71 en sus casas del Pedregal y de Ajusco. Del Pedregal de Díaz Ordaz, de Ajijic y Cuernavaca. Si a ello sumamos el apabillante desgaste físico de Díaz Ordaz, fue operado de los ojos a inicios del 69 y prácticamente permaneció sin visión en un ojo durante varios meses. Ojalá haya sufrido un chingo maldito. Y su deteriorado estado de ánimo, su esposa se asomaba al precipicio de la locura y su hijo al de la drogadicción. No es difícil comprender que remontar la corriente y romper el cerco echeverrista se antojaba ya a estas alturas imposible. Pero además de haber surgido la posibilidad de una gestión ante Díaz Ordaz para denunciar el hipotético complot de Echeverría, sus dos simpatizantes en el ámbito presidencial, Luis Gutiérrez Oropesa y Fernando Gutiérrez Barrios, la habrían podido neutralizar sin por ello volverse cómplices de la misma. Gracias a los dos personajes de marras, tal vez, Luis Echeverría pudo evitar que quien hubiera ungirlo, poco tiempo después jamás comprendería que, si se quedó sin cartas, fue porque las demás habían sido borradas o marcadas por el propio Echeverría. Por ello, la tesis de la inevitable conciencia de Díaz Ordaz de una conspiración echeverrista no cuaja del todo. Sí, a la posibilidad ceguera presidencial del fin de sexenio añadimos la posible actuación de los dos Gutiérrez. Comprobamos que pudo haber existido la maquinación sin que Díaz Ordaz se percatara de ella. De igual manera, la maquinación puede ser enteramente producto de la imaginación febril de quien esto escribe, y de muchos otros autores. Lávales la cara, pinche arrastrado. Las sucesiones por descarte, dijimos, aminorizan la sensación de engaño entre los perdedores, pero agudizan el sentimiento de traición por parte del gran elector. Ello no significa, por supuesto, que los aspirantes derrotados festejen su fracaso. Son heridas, sin embargo, que cicatrizan pronto. En cambio, en este esquema, los conflictos y las tensiones entre sucesor y sucedido surgen casi de inmediato al postularse el candidato. No cesan nunca, ni años después. Luis Echeverría comenta que en su entrevista, que detectó un pequeño malestar en el presidente desde el arribo de la cargada de los búfaros al Palacio de Cobián, en la avenida Bucareli. Nunca más el resentimiento y rencor abandonarían a Gustavo Díaz Ordaz. En el transcurso de la campaña de Echeverría, se producen dos altercados significativos, uno a propósito del ya mencionado incidente en Morelia y el otro en enero de 1970, por motivos aún no esclarecidos. Ambos ilustran las tirantescas propicias de este tipo de sucesión y la inmensa fragilidad del proceso. Según la versión que, detalles más, detalles menos, ha repetido ya varias veces Alfonso Martínez Domínguez, en noviembre del 69,
el día en que Echeverría guarda un minuto de silencio por los muertos de Tlatelolco. Fíjate cómo hacen tanto pedo porque este naco, güey, dio un minuto de silencio. O sea, ahí es donde te das cuenta de la molestia, güey. ¿Qué es lo que les molesta? ¿Que se le guarde respeto a los estudiantes? O sea, no mamen, güey. Según la versión que detalles menos ha repetido ya varias veces Alfonso Martínez Domínguez, en noviembre del 69, el día en que Echeverría guarda un minuto de silencio por los muertos de Tlatelolco, siendo un presidente del PRI y ya entonces coordinador de la campaña, recibe una llamada del secretario de la Defensa. Tenemos que ir juntos a ver al presidente para pedirle que retire a Echeverría como candidato. Responde que si van los dos en mancuerna, Díaz Ordaz reaccionará negativamente ante una presión conjunta del partido y de las Fuerzas Armadas. Es preferible actuar por separado. Se comunica enseguida con el titular de la presidencia y es citado para esa misma tarde. Ahí le externa las preocupaciones de García Barragán. En ese momento, Díaz Ordaz aún defiende a Echeverría. Marcelino es una gente limpia, honesta, pero vamos a establecer un cuerpo de seguridad, de guardias presidenciales, vestidos de civil para que protejan al candidato. Tú dirás cuántos se necesitan en cada ciudad, empezando mañana en Guanajuato. Ellos cuidarán todo. Le voy a dar órdenes a Gutiérrez Oropesa. Y en efecto, durante el resto de la campaña de Echeverría se destacarán contingentes especiales del Estado Mayor Presidencial para brindarle seguridad. Vía Gutiérrez Barrios. Díaz Ordaz convenció a García Barragán de que desistiera de sus exigencias e indujo a que el candidato pronunciara un discurso elogioso y respetuoso de las Fuerzas Armadas al día siguiente. Mario Moya Palencia, el flamante subsecretario de Gobernación, encargado del despacho, recuerda cómo esa misma noche, alrededor de las 11, le telefonó a Echeverría. Oiga, licenciado, mañana que voy a las 11, mañana que voy a Patzingán, mándeme en el avión un discurso hablando muy bien de las Fuerzas Armadas. Usted sabe lo que yo pienso del ejército, pero la prensa ha destacado que guardé un minuto de silencio como si estuviera de acuerdo con quienes lo promovieron. Yo pensaba hacer ese discurso en otra parte, pero en este momento lo debo decir aquí. Hágalo, por favor. Moya ocupó la noche entera junto con Manuel Bartlett en redactar el borrador del discurso en cuestión, como recuerda Martínez Domínguez, a partir del borrador de Moya. Y Bartlett, él, su secretario de prensa Carlos Reta y el propio Echeverría confeccionaron el discurso de que el candidato pronunciaría el día siguiente en Guanajuato, no en Apatzingán. Como vimos más adelante, en enero, el candidato efectuaría una escala en el rancho de García Barragán, en Jalisco, para hacer las paces. Y en principio, así concluyó ese embrollo. No vayas a pensar que la prensa actuaba sola, güey. O sea, la prensa es el aparato de propaganda del gobierno, en específico en estas épocas. Y digo, para muestra falta un botón. Si no me crees, investígalo. Checa de quién son las señales que concesionan Te Idiotiza y TV Azteca. Que por cierto, TV Azteca es el nombre que le pusieron los investigadores a los mexicas porque les costaba pronunciar su nombre y se confundían los muy imbéciles entre mexica y mexicano. Entonces, pues bueno. Un saludo a todos esos prestanombres que se creen alguien. Su conexión con el próximo conflicto permanece bajo las tinieblas de la historia de las sucesiones presidenciales, según lo ha relatado Martínez Domínguez repetidas veces, y de acuerdo con la primera semiconfirmación proporcionada por Luis Echeverría en su entrevista para este libro. En enero de 1970 se produjo otro incidente, de mayor gravedad. Al regresar de su prolongada gira por el noreste del país y Baja California, Echeverría es esperado en el aeropuerto por Martínez Domínguez desencajado. Tengo algo muy grande y urgente que platicarle. Usted ha descuidado mucho al presidente. Empieza a formarse un sentimiento adverso en contra suya. Sus giras son demasiado largas y los candidatos derrotados siguen aquí en México y le dan malos informes al presidente. Hay que tomar medidas. Repórtese diario con el presidente. Echeverría, que no había llegado hasta ahí por ingenuo o tonto, entendió que Díaz Ordaz o Martínez Domínguez buscaban retomar las riendas de la campaña. Optó, obviamente, por no permitirlo. Su respuesta a Martínez Domínguez fue breve y contundente. El presidente está enterado de todo. No hay que distraerlo con minucias. Le agradezco el consejo, de todas maneras. Vámonos usted y yo a Los Pinos para verlo de una vez y acabar con estos rumores, que no dudo, estén tratando de dañarnos. Al llegar a Los Pinos se anunciaron los dos, pero el presidente ordenó que solo pasara Echeverría. Al cabo de unos minutos de esperar en la antesala, Martínez Domínguez le mandó una tarjeta a Echeverría, a un ayudante, indicándole que lo guardara en el PRI. Según Martínez Domínguez, no quiso escuchar las imprecaciones de Díaz Ordaz Echeverría a través de la puerta, calificándolo de inmaduro, tonto, incongruente y desleal.
Días después, siempre en la versión de Martínez Domínguez, Díaz Ordaz lo recibe al entrar al despacho presidencial con un lapidario. ¿Qué dice tu pinche candidato? Según el jerarca priista, Díaz Ordaz prosigue. Anda diciendo que va a haber un cambio. ¿Cuál cambio? Ya vamos a acabar con esto. Se va a la chingada. Vamos a enfermar a este cabrón. Y se va a enfermar de veras. Está desatado. Habla de todo. Por todo y para todo. No sabe lo que dice. Insiste en que hará cambios. Pero no dice hacia dónde. No saben con qué va a sustituir el sistema. Todavía tenemos tiempo para rehacer la convención del PRI. Vete preparando para eso. Estate en tu casa sin salir 3 o 4 días. Vigila al PRI por teléfono. Martínez Domínguez confiesa que nunca consideró oportuno interrogar al presidente Díaz Ordaz sobre el desenlace del drama. Solo recuerda cómo supo, después de que el enterante y el saliente arribaron a un acuerdo. Haz de cuenta que sí le hicieron a Colosio, pero ¡piu! Echeverría pidió disculpas y Díaz Ordaz lo perdonó. En una entrevista publicada en la revista Milenio, fragmentos de la cual se asemejan a los comentarios de Martínez Domínguez enviados por el escrito al autor ex líder de la FSTSE. Aseveró: me presenté con el candidato y me dijo, ya no va a haber problema con el presidente. Tenía usted razón, pero ya quedó todo arreglado. Vamos a organizar. Usted se encarga 9 grandes actos nacionales que tengan como objeto rendir homenaje a Díaz Ordaz, que ha sido un magnífico presidente. Uno en Coatzacoalcos sobre el petróleo, otro será en Chihuahua en materia ganadera, etc. Y los actos los realizamos, uno cada semana. El propio Martínez Domínguez reconoce en su versión que su versión no es del todo desinteresada. Después del 2 de febrero de 1970, cualquier remoción del candidato obligaba a sustituirlo con alguien excluido del gabinete. Y el único posible era justamente Martínez Domínguez. Él representaba, como recuerda con nostalgia, la única opción de Díaz Ordaz. No la tomó. Nada impide pensar que los hechos narrados por el expresidente del PRI correspondan a la realidad. Pero las intenciones de los protagonistas se antojan más confusas. Díaz Ordaz puede haber deseado enviarle un mensaje a Echeverría, de no olvidar de dónde venía y de quién le debía la candidatura, por ende la presidencia. En su caso, el recurso Martínez Domínguez como mensajero cumplió un doble propósito: brindarle seriedad al mensaje y permitirle a su amigo regiomontano cobrarle el favor de la reconciliación ulterior a Echeverría, consolidando de esta manera el paso de Martínez Domínguez no solo al próximo gabinete, sino a un puesto de primera línea. Y también es cierto que quizás el sistema le debe 30 años de vida a Echeverría. Sin su ruptura con Díaz Ordaz, sin sus intentos de renovación y apertura, sin su afán impetuoso de cambio, no es seguro que el sistema hubiera sobrevivido a la crisis del 68. Los adversarios de este sistema pueden reprochar a Echeverría su faena y su empeño. Los partidarios del sistema deben agradecérselos apasionadamente. Los incidentes citados, en todo caso, ilustrando patrones recurrentes del proceso sucesorio mexicano, cuya exposición nos permite una transición cómoda, sino elegante, a la siguiente sucesión, en 75 y 76. Uno de los defectos, por así llamarlos, del destape por descarte, yace en la ilusión de autonomía o autosuficiencia que suscita el elegido. Como no fue preseleccionado, como siente que se la ganó de buena lid, como sabe que venció a los demás en una contienda real y no inventada, exprofeso para despistar, el candidato triunfante tiende a atribuirse a sí mismo los méritos de su victoria. Si sugerimos una parte de la tesis de Porfirio Muñoz Ledo sobre las 2 leyes de sucesión mexicana, la complicidad y la filiación a la romana, el descarte debilita el reconocimiento al padre. Este puede seguir convencido de su paternidad, pero el hijo putativo comienza a cuestionarla. A mí no me inventó nadie, soy producto de una concepción, si no inmaculada, por lo menos asexual y neutra. Ah, como Jesucristo. Mi nacimiento obedece a mi propia voluntad. El caso extremo, sin duda, corresponde a Ernesto Zedillo, que llegó a la candidatura después de que mataran al candidato del PRI. Perdón, me dejé llevar. En repetidas ocasiones ha afirmado desde que debe su presidencia a los 17 millones de votos que alcanzó en las urnas, y no al dedazo que lo colocó en la boleta electoral. Mentiras, todo eran mentiras, palabras al viento. Tal vez estoy confundido, güey, pero según yo sí fue el pendejo de Zedillo al que pusieron después de que mataron a Colosio, güey. En repetidas ocasiones ha afirmado que su presidencia... y no al dedazo que lo colocó en la boleta electoral. Un caso menor a despropósito, pero de consecuencias análogos, involucró a Miguel de la Barnid.
Gobernó con aparente convicción de haber vencido en la sucesión gracias a una pericia administrativa política superior a la de sus rivales, y por ello no tenía nada que aprender o recibir de ellos. Ganó el mejor, y el mejor no necesita a nadie. No, espérate, güey, espérate, ya me entró la duda. Aquí traemos el aparato que nos vende mentiras. Úsalo, bebé. Aquí está la información del mundo. No nada más sirve para estarle viendo las nalgas a tu ex o a las niñas de tu salón. A ver, ¿qué vamos a buscar? Colosio Cedillo. Ahí está, güey. Yo sabía, cabrón. Luis Donaldo Colosio fue el candidato presidencial del PRI y fue asesinado en 1994. Ernesto Cedillo lo reemplazó como candidato del PRI y fue elegido presidente, sucediendo al entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. O sea, que muy probablemente carta de Ernesto Cedillo a Luis Donaldo Colosio. A su puta madre. Ok. Ya, aclaramos la duda. Muy bien. Bueno, sí, Cedillo no llegó a ningún lado, lo pusieron. De modo previsible, el elegido comienza a perder con mayor celeridad, que en otros casos la sensación de deuda y gratitud para con el elector. A la vez, la inevitable desilusión por parte del saliente degenera más rápidamente en un sentimiento de traición. No habrá manera de desenterrarlo después. La ruptura se acelera y se ensancha con el tiempo. Puede alcanzar dimensiones e intensidades intolerables para el sistema. Echeverría insiste hoy en que después del 1 de diciembre del 70, cuando Díaz Ordaz le entregó la banda presidencial, nunca volvió a ver a su predecesor ni a cruzar palabra con él. Aunque Fausto Zapata, su ex vocero y amigo, asegura que en una ocasión en el 72, el presidente acudió al aeropuerto de la Ciudad de México para recibir al exmandatario, que retornaba de Europa, acompañado de su esposa, en condiciones de salud muy mermadas. Los familiares de Díaz Ordaz, por su parte, recuerdan cómo le advirtieron a Echeverría que no asistiera a ninguno de los actos fúnebres de la familia, y en particular al sepelio de Díaz Ordaz en el 78. La relación entre José López Portillo y Miguel de la Madrid permanece inexistente un decenio después de la salida de la presidencia, y la animosidad palpable entre Carlos Salinas y Ernesto Cedillo no augura nada bueno para el país en los años venideros. Más allá de estas fricciones, cuyas consecuencias para la sociedad pueden alcanzar magnitudes calamitosas, la mecánica sucesoria induce a reflexionar sobre un problema sempiterno en la historia de México independiente: la transmisión del poder. Si el gran hallazgo de la revolución fue efectivamente, siguiendo a Womack, la confección de un mecanismo que permitiera la transferencia pacífica y regular del poder a cabo de un siglo, ya sea monopolio unipersonal, Santa Anna y Díaz, ya sea una rejalía infinita de golpes, pronunciamientos y contragolpes, la disección minuciosa de dicho mecanismo muestra su increíble fragilidad. Incluso en su época de madurez o crepuscular, lograr que el mandatario siguiente entregue el poder, que el elegido lo acepte sin hostigar, fusilar o crucificar a sus anteriores rivales, y sobre todo a quien lo invistió, aparece como una hazaña de proporciones hercúleas y exige la precisión de la relojería ginebrina. Los resentimientos, las venganzas, las ilusiones y los intereses de por medio en un desalmado juego de suma contribuyen todos a crear una vorágine de ambiciones y excesos cuya contención descansa en un sistema de extrema precariedad. Díaz Ordaz tal vez nunca se propuso reemplazar a Echeverría, pero ganas no le faltaron. Echeverría quizás no se excedió en sus afanes protagónicos de renovación y de rompimiento con su antecesor, pero por un pelo apenas. Marcelino García Barragán posiblemente no procuró, de verdad, destituir a Echeverría como candidato priista, pero su grado de irritación alcanzó niveles críticos. Y el hecho, singular en nuestro relato, y perteneciente ya a un pasado remoto de nuestra historia, de que la sucesión del 69-70 aconteciera todavía en un contexto de crecimiento económico y tranquilidad de mercados, contribuye a menospreciar los tenues equilibrios y siempre puestos a romperse. Al sacar el balance de las ventajas e inconvenientes del mecanismo construido palmo a palmo desde los años 20, en el débito figura sin duda el costo de tragedias como la represión del movimiento estudiantil de 68 y muchas otras. Entre los saberes aparece la capacidad de dominar fuerzas extraordinariamente difíciles, de controlar y encauzar, y en condiciones casi siempre adversas, la lección para el futuro es inapelable. El sistema democrático que construyamos para mañana deberá poder también contener estas pasiones e intereses y resolver un número igual o mayor de contradicciones, enfrentamientos y amarguras. No es una tarea fácil, ni reductible al formalismo de las urnas, condición necesaria, mas no suficiente, a la luz de esta lectura.
Pues no sé, güey. Yo sigo sin esperar nada de este libro y... Pues fíjate que estos no estuvieron tan malos, la neta, güey. O sea, ya esta parte de la lectura no está tan aburrida, no está tan a modo. Creo que ya es más bien la opinión de este mugroso, con un poquito de cuestiones históricas y relevantes, ¿no? O de opinión. Creo que se contradice un poco en lo que dice contra lo que expresa y luego otra vez como que se vuelve a contradecir y así, ¿no? Es como el libro de las contradicciones infinitas. Hablan un poquito de todo, pero a la vez no hablan de nada. Mencionan muchísimos temas, pero a la vez no profundizan en ninguno. Y tuvo la oportunidad de preguntarle a las personas sobre cuestiones súper interesantes y decidió lamerles los huevos durante un libro entero, ¿no? Al final esa es la política, güey, ¿no? Al final esta es la situación. Y no me creas, güey, para muestra falta un botón. Fíjate en los caramelos literarios que tenemos ahorita, ¿no? Fíjate en toda esta media de YouTube que habla solamente bien de la Cuarta Transformación, que no critica y que no cuestiona, que está ahí para hablar bien de ellos. Y al final, pues, esta misma gente tenía un aparato de propaganda político impresionante. Ah, bueno, ahora es en internet, güey. Ahora es menos regulado porque el internet es menos regulado. Ahora no sabemos qué tanto impacto realmente tiene en la gente porque todos obtenemos anuncios diferentes. El anuncio que obtiene mi algoritmo y el anuncio que tiene el tuyo es totalmente distinto, bebé. Cada quien entiende al algoritmo que entrena. Entonces, ahí es donde está el pedo, güey. Ahí es donde está la discusión. Y vale la pena discutirlo, o sea, vale la pena cuestionarlo. Y deberían de estar así y preparados para resolver las cosas. Yo creo honestamente que si el voto sirviera de algo estaría prohibido. Y que la decisión sobre un líder, pues híjole, güey, que recaiga sobre un pueblo que no está bien informado, es mucha responsabilidad, güey. Es como pedirle a un grupo de niños de una escuela que escojan a su director, güey. ¿Tú lo permitirías? Muchísimas gracias a ti por venir a tu ejercicio de resistencia cultural favorito. Yo soy Barbitos. Te recuerdo que nunca me haré daño a mí mismo y que si me pasa algo, fue el Estado, porque es el maldito mismo Estado el que sigue en el gobierno. No importa cómo se llamen, no importa cómo se apelliden. Recuerda siempre, como dijo Bulnes, que el político es el abogado que no tiene clientes, que decidió hacer su único cliente la patria. Tú explícame por qué alguien que se dedica a la abogacía no tendría clientes y por qué nosotros tendríamos que estarle dando de comer a esa pinche gente mediocre. Yo soy Barbitas, que viva la revolución. Cámara.